Bueno, comunidad, estamos de nuevo aquí, un nuevo viernes que pasan con nosotros. Me alegra mucho de que la iniciativa esté cogiendo el auge y la recepción que esperábamos. Hoy tenemos un episodio bastante especial. Tenemos un invitado que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y si no lo conocen, pues van a conocer un poco de él en esta transmisión. Se trata de Alejandro Hernández. Él es un consultor de seguridad informática muy reconocido en México. Trabaja para IOActive y pues básicamente le pagan para hacer daños. Entonces, sin más preámbulos, dejamos que Alejandro se presente. Él tiene pues bastantes títulos y bastantes cosas que me gustaría que compartiera con ustedes, y lo que más me interesa es que tiene como esa visión empresarial del tema de la seguridad informática, ya que en esta área pues que se tome mucho las iniciativas de emprendimiento, que la gente se cree su propia empresa y vaya formando su grupo de trabajo, y son más bien pocos los que toman esta parte empresarial o que enfrentan este camino, al menos en Latinoamérica. Y yo creo que es también por la falta de empresas, de corporaciones grandes que permitan el crecimiento eh, de esta forma. Entonces los dejo con Alejandro. Muchas gracias. Listo, bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, me presento acá en video. Bueno, espero y supongo que muchos de ahí me ven. Antes que nada quisiera agradecer de verdad el hecho de que están acá, me están poniendo un poco de atención. Y bueno, como ya dijo Dragon Jar, hoy vamos a hablar un poco de consultoría, de experiencias, de retos por los que he pasado, de malas experiencias también. Y bueno, combinar la parte tips para combinar la parte técnica con la parte o con la visión de negocio que muchos de nosotros inicialmente no teníamos y quizás a muchos de ustedes les puede interesar, ¿no? Porque es finalmente, al final del día, tú ves como que una figura completa y ya no solamente la parte técnica, que es una parte muy, muy pequeña. Entonces, para esto me gustaría compartirles una presentación que yo di en la Campus Party en Medellín, Colombia. Y ya tengo slides hechos y demás, entonces cualquier duda o comentario, por favor háganos llegar por Facebook o al Twitter. Yo aquí estoy pendiente de Twitter, entonces voy a estar checando preguntas y demás. Y pues venga, comenzamos. Muy bien. No me gusta hablar mucho de mí, pero creo que esta vez para que realmente crean de que tengo algo de experiencia, no es mucha en realidad, pero tengo un poco de experiencia. Tengo estas certificaciones, más adelante hablaremos de certificaciones. He trabajado en proyectos grandes de compañías como Fortune 100, Fortune 500 en diferentes países, como mi país propio, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Corea. Gran parte de la consultoría la aprendí por una de las Big Four, que es KPMG. En realidad agradezco mucho haber trabajado en una de estas compañías grandes. Seguro muchos de ustedes han escuchado a estas grandes consultoras, ¿no? Como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, etc. Y por otro lado, también me encanta el otro extremo, es decir, la programación de bajo nivel, de lenguajes ensambladores. Lo mío, me encanta jugar con bytes, bits, shellcodes, exploits, etcétera, etcétera. Y bueno, en este momento ahí dice que soy nómada, pero ya dejé de serlo hace un par de semanas. Actualmente estoy en México DF. Y bueno, aquí les dejo como una tabla de contenidos de lo que posiblemente veamos. Obviamente esto, como es un hangout, pues va a ser un poco más informal, no necesariamente vamos a ir viendo todo esto, sino que pues Dragón me va a ir haciendo preguntas que la gente haga y demás, y intentemos hacerlo de una forma muy informal, ¿eh? Yo escucho cualquier duda, cualquier comentario, pregunta, etcétera, y al parecer pues ya van llegando algunas por acá. Muy bien. Esto es como un disclaimer. Lo que voy a presentar acá es lo que a mí me ha funcionado, lo que a mí me ha gustado, entonces no significa que sea la fórmula perfecta, sino que ustedes deciden con criterio propio qué tips tomar o qué tips no tomar. Así que me gustaría comenzar directamente con aquellos que dicen, ok, ¿qué es consultoría? Para evitar entrar en detalles y perder un poco de tiempo en esta parte e irnos a lo más interesante, consultoría es simplemente buscar ayuda en gente
que sabe, gente que tiene un conocimiento específico, que tiene experiencia, que ha resuelto los problemas que a las compañías de hoy en día les salen y no tienen el skill o el personal necesario para resolver dichos problemas. Entonces, un consultor es alguien que tiene este expertise, que tiene esta experiencia, y bueno, básicamente trabaja para una consultora, o como bien dijo Dragon Yard, trabaja por su propia cuenta, ¿no? Como un consultor independiente, es decir, que vende sus servicios independientemente, por sí mismo. Considero que lo importante de este slide es esto. Un consultor también necesita tener habilidades no solo técnicas, sino de negocio, saber comunicarse, saber tener habilidades de gestión. Gestión me refiero a gestión de tiempo, gestión de recursos, en dado caso ya seas un gerente o un director, etcétera. Y bueno, en la vida real eso suena magnífico, ¿no? Ok, un consultor es un experto, pero en la vida real escuchas tantas cosas allá afuera, y en las compañías de repente escuchas quejas, escuchas en las noticias que cierta compañía le pagó millones de pesos a otra por servicios de consultoría, y esta compañía consultora no le entregó nada más que basura. Entonces, hay de todas partes. Por ejemplo, acá hay unas definiciones como de urbandictionary.com, que dice, un consultor es alguien que sabe 500 formas de hacer el amor, pero nunca ha conocido a alguna mujer. Y así se encuentran cientos y cientos. Entonces, en internet o en las redes sociales o donde quieran, un consultor se ve así, ¿no? Una persona con traje, bien vestida, casi modelos, pero en la vida real es muy diferente. En la vida real hemos estado así, muchos no me dejarán mentir, que hemos estado así llenísimos de papel, súper desvelados, cansadísimos, nos vemos súper nerdos aquí somos el de las computadoras, el que cree que arregla las computadoras, tenemos peleas con clientes o incluso en equipos de trabajo con otros consultores, porque ahí va a entrar otro tipo de detalles que más adelante vamos a hablar. Aunque también no nos la pasa relajado en la oficina, ¿eh? Hay veces que pues en las oficinas hay cafeína de más, cafeína gratis y gente con quien pasarla a gusto, y uno se la pasa divertido. En realidad, ser consultor es muy entretenido. Entonces allí, Drago, no sé si hay alguna pregunta o algo que haya en este instante. En este momento, no hay preguntas. Voy a checar así, a ver si hay algo. Revisa tu... Sí. Básicamente la gente ahorita estás invitando a todo el mundo a que te vea en vivo. Perfecto. Muy bien. Ok, continuamos. ¿Qué se necesita para ser consultor? Aparte de ser muy bueno en lo que haces, técnicamente, yo creo que se requieren estos skills, soft skills, como le llaman, ¿no? Que es despertar temprano, vestir formal, ser educado, obviamente, saber cómo tratar a las personas mayores en puestos grandes y demás. No vas y le vas a hablar directamente como si fuera tu amigo del trabajo, y sobre todo el cliente, ¿no? Hace una experiencia rápida, hace 2 o 3 meses que estaba en Corea, me tocó trabajar con otro consultor en seguridad pero muy bueno. Yo creo que es una de las personas más como dirían en mi país, más chingonas que conozco, más tesas en cuestión de Android. Ese man sabía todo de Android Security, sabía de criptografía, sabía de matemáticas, tenía un doctorado incluso que hizo en Nueva York, pero cuando me tocó trabajar con él, él estaba en mi equipo de trabajo el primer día, en la junta con el cliente, en la mesa con el cliente en Corea. Después de comer, el man empezó así, como que a dormirse, y se empezó a dormir, y enfrente de mí, yo de repente como que le hacía, hey man, y el cliente allí, o sea, teníamos un equipo de trabajo como de 6 personas en la misma sala, y estaba el cliente y los coreanitos pues así bien sacados de onda, ¿no? Así de, hey, pues, ¿qué onda con el experto, con el consultor? Entonces, hay que saberse comportar, por más que tengas sueño, párate, ve al baño, o tómate un café, qué sé yo, pero hay que tener estos soft skills, que quizás si después de estar en la casa uno no los tiene, pero con el tiempo uno los va forjando, con la experiencia uno va forjando y uno va aprendiendo día a día.
Algo que yo recomiendo muchísimo es esto, ¿eh? Me ha tocado verlo mucho, más en este ambiente, en este mundo, que es que creen que el que sabe técnicamente, el que ha hecho exploits o el que sabe el ensamblador, cree que es más inteligente que todos y cree que puede decirlo, ¿no? Pero en realidad no, créanme. Como hoy vi una imagen que decía, ser sencillo es lo que te hace ser grande, algo así. Entonces, no sean arrogantes, o sea, créanme, en el edificio o a la redonda, 100 metros a la redonda, va a haber gente muchísimo más tesa, muchísimo más, con más experiencia o más skill que lo que uno cree. Entonces, nadie es indispensable. Muy bien. ¿Cómo se imaginan las personas de que somos los consultores o cómo es el hacking? Seguramente muchos de ustedes han visto esta imagen. Pero en realidad nos la pasamos en la computadora o aquí haciendo nada. Entonces, también cambio de hábitos. Si tú hoy en día te la pasas programando y estás en la computadora o vives en el sótano en casa de tus padres, pues está bien, ¿no? Está chido porque pues vives en casa, estás relajado, no hay nada mejor como trabajar en casa. Pero también hay que como que mantener hábitos, porque si no, a mí ya me pasó que empecé a trabajar en casa y empecé en decadencia, hasta que llegó el punto en que era tan decadente que eran como las 11 de la mañana, me despertaba a las 11 de la mañana o a las 12 y desayunaba, no sé, Sabritas y una Coca-Cola y me ponía a programar. Entonces, hasta que llega ese punto en que te das cuenta que no está tan chido, no es muy bueno seguir así, pues ahí dices, pues ya, hay que meterle orden y seguir con esto. ¿Qué estudiar? Seguramente aquí van a salir muchas preguntas de qué estudiar para ser consultor o qué me recomiendas. Entonces, esta pregunta se ha hecho muchas veces en las redes sociales, en foros y demás. Yo ahí recomiendo este foro que es de un amigo, HKM. Si pueden, entren, ahí hay muchas preguntas de qué necesito estudiar o qué carrera para ser buen hacker. Yo honestamente recomiendo pues estas. Simplemente si tienes la oportunidad de estudiar una ingeniería o una carrera, pues hazlo, tómalo. Estudia redes, estudia ciencias computacionales, una ingeniería. Honestamente creo que, por ejemplo, si tú vas a programar exploits o vas a ser un researcher o algo así, creo mucho en el background de una persona. Y en el background me refiero a no simplemente leerte los papers de cómo hacer exploits o cómo hacer tal cosa. Más bien tener un background muy amplio de lo que se tiene, lo que se considera al hacer un exploit o una tool, por ejemplo. Si tú vas a hacer un exploit, posiblemente aprendas lo que es una shellcode. Eso lo aprendes en un día. Aprendes a programar en ensamblador en una semana, por ejemplo. Pero nada se compara si tienes un background con una carrera universitaria, porque en una carrera universitaria estás 3 meses aprendiendo cómo funciona una memoria RAM, estás 6 meses aprendiendo ensamblador, estás 6 meses comprendiendo arquitectura de computadoras, sabes cómo el CPU se conecta con la RAM a través de buses, sabes cómo pasan los bits y los bytes cómo se convierten en bytes, y estos bytes cómo se convierten en opcodes que tu CPU va a ejecutar. Entonces, todos estos backgrounds, estructuras de datos, pilas, LIFOs, FIFOs, etcétera, etcétera, es un mundo allá afuera. Lo pueden aprender en carreras universitarias y lo mejor de todo es el autoestudio. En internet pues ya está todo, hay cursos, hay foros, ahí está todo. Entonces, yo creo que hoy en día nadie se puede quejar de esto. Si tú quieres ser consultor, es tan sencillo como autoestudiar en sitios como SecurityTube o la omhe.org. Y en ese momento, cuando ya dominas las herramientas, ya sabes lo que es un penetration testing, ya sabes qué es lo que es un análisis de riesgos, etcétera, comienzas por tu cuenta, pues a vender tus servicios, ¿no? Dices, ok, yo pues ya me considero bueno, creo que ya puedo aportar a la industria, creo que ya puedo comer de esto, ¿no? Ya puedo vivir de esto. Entonces, en ese instante, el paso para ser consultor, hay 1000 formas, como decía Dragon,
Uno puede irse directamente a las consultoras, chicas, medianas o grandes, los grandes corporativos, a ser un consultor para ellas. O simplemente reunirte con amigos y ser un consultor independiente. O la última es pues simplemente ser un consultor independiente, venderte a ti mismo. De repente llegas un día y dices, bueno, ya tengo el skill set, ya tengo pues, las herramientas, el know-how, y vas con las compañías tocando puerta por puerta y le dices, oye, pues mira, he hecho esta investigación, he hecho esto, tengo experiencia en esto y demás. Es más difícil, obviamente, es más difícil ir tocando puertas en el nombre propio, ¿no? Como uno mismo, pero al final de cuentas así se inicia. De puerta por puerta, alguien te va a abrir una puerta, una empresa, por pequeña que sea, le haces un pentest y si todo va bien, pues esta pequeña empresa posiblemente tiene contactos con empresas medianas o grandes y te van a referenciar, te van a decir, oye, Alejandro Hernández o fulanito de tal me hizo un buen trabajo, es un consultor independiente y demás, así que contrátenlo. Y así es, pues yo considero que así es como se van haciendo las redes, ¿no? Es por eso es tan importante el networking social y profesional. Entonces, aquí no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguien... Yo creo que para tener los dos puntos de vista, Alejo, deberíamos tener como, no sé, sacar un espacio para ver pros y contras de ser independiente, vender nuestros servicios así de forma independiente, que yo tengo pues ya experiencia en ese tema, y la experiencia tuya que es trabajar ya para una consultora grande que te va a llenar de trabajo y te va a cambiar de clientes constantemente, pues a mí me parece que hay muchos pros y muchos contras al lado y lado. Entonces sería bueno como explorarlos. Exacto. Yo creo que un pro muy grande en trabajar en consultoras grandes es que tú simplemente haces tu trabajo, ¿no? O sea, a mí me pagan un sueldo y yo hago mi trabajo de pen tester o de researcher. O sea, yo hago lo que hago y al final del día tomo mis cosas y me voy a casa a dormir o a ver televisión. Pero yo creo que en tu caso, por ejemplo, Dragon, un consultor independiente es, pues, es como, yo creo que cuesta más, ¿no? O sea, lo que te había comentado, ir tocando de puerta en puerta, yo creo que ese sería, no sé si llamarlo un contra, pero Sí, a creo mí que me parece también un contra porque uno a la final tiene que aprender muchas cosas, desde contabilidad, que uno no ni se le ocurría que tenía que pasar por eso, hacer un emprendimiento, manejo de personal, porque uno a la final, si tiene éxito, tiene que ir contratando más personas. Otra cosa que me parece a mí que sería muy bueno antes de enfrentarse al mundo emprendedor, por decirlo así, es haber trabajado previamente para una consultora o trabajado para una empresa. ¿Por qué? Porque allá ya tienen todo estructurado y no le toca a uno aprender como a los golpes. Pues yo lo hablo por la experiencia propia, ¿no? A mí me ha tocado aprender muchas cosas como a los golpes y eso ha hecho que el proceso de crecimiento sea un poco más lento. En cambio, si yo hubiera asistido primero a una empresa, no solo hubiera tenido un montón de proyectos diferentes en los que hubiera aprendido muchas cosas de distintas áreas, sino que también ya tendría como esa formación, ¿cómo le digo? Como ser más práctico con las cosas, como ser más organizado. Ese tipo de cosas se las aplica uno muy bien en una empresa y siendo independiente, siendo su propio jefe, es mucho más complicado. sí, No hay quien te guíe, no hay quien te puye, no hay esa parte. Igual también hay muchos pros. sí, totalmente. Ahorita acabas de tocar un tema bastante bueno, como el de necesitas ver cómo se hace primero, ¿no? Yo, en mi experiencia, muchos amigos, muchas personas han venido hacia mí y me han dicho, oye, fíjate que me salió, o sea, incluso estudiantes de que ya van a terminar la carrera, pero son muy buenos en lo que hacen, tienen experiencia, el skill set, vienen y me preguntan, oye, Nitros, me salió una empresa, un posible business, pero, güey, no tengo idea de cuánto cobrar, güey, cuánto se cobra, güey, cuánto se tarda y demás. Y eso lo aprendes de otras empresas, ¿no? De otros esquemas de trabajo, sabes cómo limitar y cuánto cobrar y cómo escribir bien el alcance de un proyecto, ¿no? El scope. Hay empresas, por ejemplo, que cobran de acuerdo al número de días que se va a tardar el pentest. Hay otras que cotizan
de acuerdo al número de servidores o aplicaciones web. Y hay otras que cotizan por número de horas consultor y por número de horas consultor de acuerdo al puesto, ¿no? Hay consultores que cobran muchísimo menos dinero que otros porque tienen menos experiencia y demás. Pero totalmente de acuerdo, Dragon. O sea, uno a los golpes como que le cuesta más. Otra que he visto muy común es los reportes. Y eso me ha pasado mucho con amigos que tienen sus empresas, unas pequeñas, otras medianas. Cuando apenas comenzaron, ellos eran expertos, saben hackear, se metían a los sistemas y demás, hacían un pentest y un pentest excelente, realmente excelente. Pero en el momento de presentar resultados es, ok, ¿cómo presento resultados para el director de la empresa, para el gerente y demás? Uno tiene que dar recomendaciones, uno tiene que tener el lenguaje, tiene que saber cómo, yo lo llamo cómo traducir de los fierros al lenguaje de negocios, ¿no? Eso es un skill que no se aprende de un día para otro. Tienes que saber, porque si tú le explicas a un gerente o a un director, oye, mira, pudimos explotar un buffer overflow en el SQL Server que te mantiene todos los CBB2 de tus tarjetas de crédito, pero la shellcode inicial no nos funcionó, así que le inyectamos otro payload, pero, o sea, no te van a entender, güey. Entonces necesitas saber tener este skill de saber expresar las palabras, ¿no? Eso es algo que también me han preguntado muchos de cómo reporto las cosas, qué reporte hago, qué secciones pongo, cómo referencio las cosas. Entonces, eso también yo creo que es un pro de las grandes empresas, porque en las grandes empresas tú aprendes, ya tienen templates, ya tienen vocabulario, lenguaje, etcétera. Claro, además te dan una inducción, te van capacitando para esa área. Yo creo que también pasar por una parte, por una etapa docente es algo bueno porque la docencia te obliga a bajarte al más mínimo nivel para que cualquier persona que te esté escuchando te entienda, y eso es algo bueno. Otra cosa que por lo menos a mí en lo particular me ha servido es leer informes. Cuando tú lees informes, sabes qué es lo que se pretende con cada informe, y entre más informes de más empresas diferentes leas, mucho mejor van a quedar tus informes, porque vas a tomar como lo mejor que viste de cada una de estas empresas. Si esta persona, por ejemplo, puso, no sé, un timeline de cierta forma y te pareció que se veía muy gráfico y que te pareció que se cogía muy fácilmente la idea, pues se aplica eso para tus propios informes. Cosas tan elementales como tener como la plantilla de informes cuesta, y cuesta tiempo porque tienes que hacer toda esa investigación. En cambio, en las empresas grandes pues ya tienen eso, incluso tienen expertos que las crean. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo incluso he aplicado esas, ¿eh? Y se hace mucho, eso se ocupa mucho en las empresas, en las Big Four, las que les comenté, KPMG, Deloitte. Cuando yo trabajé en KPMG, por obras del Espíritu Santo, de lo que quieran, nos llegaban informes de la competencia hacia el mismo cliente. O a veces, eso no es ético, pero así es la jungla de asfalto, ¿eh? Así funcionan los negocios, así funciona la jungla de asfalto, la consultoría como tal. Nosotros le trabajábamos a empresa X y empresa X llegaba y nos decía, oigan, el año pasado lo hizo la otra consultora, les paso el reporte por por X o Y cosas que teníamos que ver, o no sé exactamente bien, pero y en estos reportes éramos como tiburones sobre el reporte. Hay que ver qué encontraron estos güeyes, cómo lo reportaron. Y como dices, leyendo reportes se aprende bastante, ¿eh? Ves la forma de redacción de cada persona y aprendes mucho. Hay veces que tú tienes un párrafo y como que medio te revuelves y otra persona redacta ese párrafo en un tweet, en 140 caracteres. Entonces uno aprende de ese tipo de cosas. Aquí ya me llegó una pregunta. Es de Diego Sánchez. Dice, ¿vale la pena hacer tantas certificaciones? Esto es allí otra pregunta de Diego Sánchez. Dice, ¿vale la pena todo el dinero invertido en sacar certificaciones? Ok, creo que es momento de entrar a este tema. Continuamos, a ver. Muy bien, entrando al tema, a un tema interesante. Certificaciones.
Pues hay muchísimas, ¿eh? En la seguridad, yo hice un mapa de la industria de la seguridad. Allí pueden ver la URL. Si le dan ahí en brainoverphone.org diagonal papers, ahí va a estar, mapa de la industria. Es algo viejo, pero hoy en día, en 2013, muchas de las de ahí siguen siendo las más sonadas, ¿eh? CISP, CEH, las de Easy Council, las del Instituto SANS, que son relativamente caras. Esas, por lo regular, la compañía en la que trabajas te las paga. Cuesta como, no sé, $4,000, $5,000 un training de una semana, y en otro país, en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, pero valen la pena, valen muchísimo la pena. Aprendes mucho, en realidad. Estas, las de ISACA, CISA, CISM, es muy común verlas en auditores. Auditores de tecnología o de seguridad, ahí hay mucha confusión. En muchas personas que no tienen experiencia de consultoría o no han tenido el acercamiento necesario, se confunden mucho. Por ejemplo, hay muchos que dicen, ok, soy auditor de seguridad. Hay muchos que usan mal este término, porque ser un auditor es, prácticamente es como, lo más usado en la palabra auditoría es ayudar a los auditores financieros, es auditar un sistema de TI como un checklist y ver que los controles financieros y demás estén en orden, estén puestos, aunque a veces se puede aplicar la palabra de auditor de seguridad como un pen testing o como un vulnerability assessment, pero no es muy común. Entonces, de repente ahí hay como que una confusión entre auditoría y pen testing y demás. Ahora, respondiendo a la pregunta de Diego, ¿vale la pena gastar mucho dinero en seguridad, en certificaciones? Pues ahí depende. Por ejemplo, el hecho de que tengas una certificación, personalmente, no significa que realmente sepas. Cuando yo veo a alguna persona en LinkedIn o en la firma de su correo que tiene 100 certificaciones, pues bien, digo, chido, o sea, las pagó, se las pagaron y aprendió, tomó el curso, qué sé yo, pero quizás se memorizó las cosas 2 días antes del examen, lo pasó y ahora no recuerda un carajo, quién sabe, pero chido, o sea, y respondiendo, perdón, por tercera vez, respondiendo directamente la pregunta de Diego, ¿vale la pena hacer certificaciones? Depende. Si lo tuyo es aprender y ser investigador, researcher, consultor, y por amor al arte, por lo que quieras, pues no vale la pena. ¿Para qué perder el tiempo a sacar el papel? Simplemente puedes autoestudiar todo el contenido de las certificaciones y no presentar la certificación. La certificación prácticamente es un papel. Y este papel vale la pena para hacer negocios. Y eso lo he visto. En algunas compañías, sí te pagan, ¿no? Algún salario. Obviamente hay estudios allá afuera en internet y estos estudios lo hacen los dueños de la industria, como la ISC cuadrada, el SANS y demás. Entonces, obviamente te van a decir, un CISP o un, qué sé yo, va a ganar tanto, y si tiene tantos años de experiencia vas a ganar tantos dólares o pesos, etcétera. Pero en realidad es para vender más, ¿no? Es como, pues, yo no les creo, en realidad. Porque en la vida real, hace poco hice una pequeña encuesta aquí en Asimex. Asimex es un grupo de LinkedIn, si lo buscan. Entonces yo puse esta encuesta por tener CISP, CISA o CISEMA o alguna otra certificación. ¿Qué fue lo que aumentó en ustedes? Una persona subió de puesto, otra persona subió de sueldo, que van muy de la mano. Les dieron más trabajo sin aumento de sueldo, simplemente su jefe o qué sé yo les dijo, bueno, te certificaste, eres bueno, ahí te va más chamba, cabrón. Reconocimiento profesional, esto es lo que yo más ocupo personalmente estas últimas dos, en lo personal, o sea, para mí mismo, porque yo hice mis certificaciones, no porque mi empleador me las pidiera, simplemente desde que tenía como 18 años, yo leyendo papers de hacking y demás, vi que CISP era como lo máximo. CISP, por ahí en papers de hackers y demás decían, CISP es una así tal cual, una certificación de élite, y en ese instante yo dije, wow, yo quiero CISP, no tengo idea de qué es, pero al parecer los élites o los hackers la tienen. Hoy en día, pues te das cuenta que no es así. Hoy en día muchos tienen CISP y es un libro, es un papel más, y desde que yo la tengo, ni me aumentó de sueldo, ni de trabajo, ni de puesto.
simplemente es como que reconocimiento profesional por algunas personas, ¿no? Por ex jefes que decían, ok, pero es que tienes CISP, entonces comprendes el lenguaje. Yo creo que cuando tú tienes una certificación y ves que otra persona la tiene y demás, como que existe cierta empatía y saben de lo que hablas. Por ejemplo, alguien que te habla de análisis de riesgos y demás, si tiene el CISP y estudió y pasó el examen y demás, sabes que como que tiene estos conocimientos, ¿no? Tiene estos conceptos, si aún se acuerda o si aún lo pone en práctica. Entonces, como que hay cierta empatía, como que dices, ok, hablamos el mismo lenguaje, me entiendes cuando te hablo de cierta terminología, ¿no? Otra cosa, sirve para negocios, como les había comentado. Hay veces en las que ciertas compañías dicen, ok, vamos a invertir dinero en seguridad, en consultoría, pero si vamos a invertir dinero, necesitamos que el equipo de consultores que ustedes, compañía consultora, nos van a mandar, sean expertos, porque si no, pues no les voy a creer nada, cabrón. Entonces, hay veces que las compañías te dicen, para que tú metas tu propuesta de proyecto, necesitamos una copia tal cual y el número de certificado para validarlo en la página web de tus consultores. Y es muy común eso, que las compañías consultoras, a mí me tocó, por ejemplo, cuando estaba en esta consultora en KPMG, me tocó ver a mis directores o gerentes corriendo un día antes de la propuesta, mandando correos masivos dentro de la propia consultora, así de, oiga, necesitamos a un certificado en Process Management, en cambio de procesos de negocios, o necesitamos a un experto que esté certificado en controles ambientales, o sea, certificaciones que nadie tenía, pero eran, en el negocio se le llaman candados. Entonces, las certificaciones sirven como candados para finalmente amarrar un proyecto, ¿no? Allí no sé si haya otra pregunta o demás, o comentario. Este es el libro que les menciono, el CIS. Realmente yo se lo recomiendo, ¿eh? Aunque no tomen la certificación, son 1300 páginas de conocimiento puro. Allá afuera en internet van a leer muchas, y yo las leo todos los días, muchos hackers, muchos researchers, muchos consultores que no tienen CISP, se burlan del CISP. Dicen, no, los CISP no saben nada, no saben ni madres, es una consultora, y es una certificación que no vale nada, y es muy cara, bla, 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 bla. Pero créanme, yo aprendí muchísimo de este librito. Si está en Amazon, cuesta como $100 o menos. Sí, es un libro increíble. Ahí no sé si haya por ahora algún comentario, alguna otra duda. Por ejemplo, acá en Latinoamérica también se usa mucho el tema de las certificaciones o se está empezando a implementar para filtrar un poco las empresas proponentes, las empresas que van a optar por una licitación. Antes no se usaba tanto eso, antes eran más que todo contactos, pero ahorita con una ley, al menos en Colombia, que le obliga a las empresas a licitar públicamente, pues están empezando a usar eso y también los usan de forma maliciosa para que tal empresa se gane el contrato. Por ejemplo, tenés un amigo que tiene una empresa y crees que el contrato se lo gane esa empresa. Entonces le empiezas a preguntar, bueno, vos qué tenés para pedir exactamente eso en la propuesta y que el contrato se lo gane esa persona. Supuestamente es transparente el proceso, pero realmente pues no lo es. Sí, claro, claro. Sí, digo, eso ya es como parte de cómo la industria funciona. Hay veces que, pues, me ha tocado ver que, por ejemplo, una empresa dice, ok, vamos a tener un proyecto de mucho dinero y aquí se abre la licitación, las empresas consultoras mandan su propuesta, pero esta persona, el director, qué sé yo, es el amigo de la consultora tal y existe, pues, existen los sobornos. O sea, que la consultora le invita a comer bien y demás, a los mejores restaurantes o a table dance incluso, me ha tocado ver. Se los llevan al table a los directores o a los gerentes y les dan una lana, un dinero debajo y ahí se arma el negocio, aunque el equipo de consultoría, aunque el proyecto haya salido carísimo, pero el que paga el dinero al final de cuentas pues es la compañía, no es el director. Pero eso ya no es ético, ¿no? Eso ya es otro tema. Eso ya es
soborno y Otra cosa más. que se está viendo mucho acá es como el tráfico de hojas de vida. No sé si se vea o si te ha tocado esa experiencia. Que te piden hojas de vida para, no sé, digamos que haber un puesto de trabajo en una consultora y piden hojas de vida para optar por ese puesto, pero luego usan esas hojas de vida, por ejemplo, personas que tengan certificaciones o que tengan un perfil que se encaje con el proyecto que están pensando desarrollar para ponerte como si fueras parte del equipo que va a hacer ese desarrollo o esa consultoría. Entonces, de esa forma se gana la licitación, pero realmente el que lo está haciendo es otro. Y lo que logras con eso es que pues, te están dañando la imagen, porque si dicen que tú estuviste en ese equipo de trabajo, pero realmente no, eso se está viendo acá y es Sí, bastante grave. sí, sí, aquí también se está viendo, se ve, es muy común. Es muy común prestarse los currículums. Y, y honestamente yo lo he hecho también. O sea, hay amigos que me llaman así de un día para otro y me dicen, oye, güey, hazme un paro, cabrón. Voy a meter una licitación para gobierno, para X empresa. Güey, hazme el paro, cabrón. Necesito que me prestes una copia de tu CISP o de tu COVID. Y pues, como son amigos y a mí no me dan nada de dinero, o me invitan a comer, o así, le digo, güey, pues bueno, no hay problema, güey, ahí te va, güey. No, pero ahí tú tienes consentimiento, ¿sí me entiendes? Acá se Sí. está viendo es que hacen la recepción pública de hojas de vidas y la gente ni se entera que estaba en ese proyecto. Ah, ya te entiendo. O sea, el tráfico, pero sin consentimiento de la Sí. persona. No, 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 eso sí, sí está acá. Aquí no lo he visto, ¿eh? Ya, no demoran en ser exportado a otros países, esa Sí. modalidad. Sí, ahí ya entra como que otro detalle también, ¿no? Como un tema lateral de privacidad, de tú, dónde pones tu hoja de vida, tu currículum vitae. Si lo pones en tu página web, en tu blog, o no vamos más, hay personas como yo, incluso, y muchos de aquí, que tienen el perfil abierto en LinkedIn. LinkedIn es abierto. O sea, si tú tienes LinkedIn y lo tienes actualizado, pues prácticamente allí está la hoja de vida. Y más con las capacidades de hoy en día de LinkedIn. Hace unos meses implementaron un nuevo formulario allí que se llama Skill Browser, algo así. Entonces, es un browser, un campo donde tú solamente le pones el skill que necesitas, le pones, por ejemplo, no sé, Stock Exchange, y te sale toda la gente con este skill, de que o ha trabajado en bolsas de valores y demás. Tú pones ahí, no sé, Metasploit, por ejemplo, y te sale toda la gente que tiene experiencia con Metasploit. Entonces, prácticamente, pues, LinkedIn podría, para este caso que tú mencionas, podría ser como una mina de oro, ¿no? Prácticamente. Sí, es bien delicado y se está, o sea, ya hay denuncias públicas al respecto. Wow. Bueno, aquí me causó curiosidad, me mandó Juan Pablo, es que es @Juan Pablo H. Dice, ¿cómo cambiar esta imagen de los expertos en seguridad? Ahí no sé si se alcanza a ver, prácticamente es un cracker, lo que llamamos cracker, es acá no sé, De, un malo pues de la informática. Allí yo no creo que haya forma de cambiar esta imagen. Porque los medios, pues como todos conocemos a los medios, el 90% de los medios, cuando dice la palabra hacker, es dañino, es sencillo. Entonces, mover un 90% está muy difícil, yo creo. Y más que nada es lo que le gusta la onda mediática, ¿no? Unos hackers, y lo primero que la gente piensa, o los medios piensan, hackers malos, y ponen calaveras en GIF y calaveras con fuegos y rayitos y demás, pero ahí depende de quién use la palabra experto en seguridad, porque en la industria, en la consultoría, o sea, un experto o alguien que domina el tema de seguridad es pues un consultor, no alguien profesional y demás. Hay otras personas como Juan Pablo, que quizás relacionan el tema, ¿no? De experto en seguridad con este man con la máscara y la calavera y la gorra, el cibercriminal. Entonces, ahí yo creo que depende del criterio de cada persona, de cómo ve lo que es
un experto en seguridad, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con esto. Perfecto. Últimamente lo que he recomendado mucho es tomar esta certificación, COVID, porque en COVID, uno, la compras en isaca.org, en línea, allí mismo compras el material de estudio, el examen te cuesta como $200 aproximadamente, y tú haces el examen en línea, en tu casa, te dan un tiempo, en un plugin, lo descargas y vas next, 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 y al final, pues de acuerdo al número de preguntas que acertaste, te dice si pasaste o no. Entonces, honestamente, es muy fácil hacer trampa ahí, muchos tienen el PDF al lado, qué sé yo, pero pues ¿cuál sería el caso, no? A menos que tu empresa te lo pida, pero si realmente quieres aprender, pues simplemente lees el material de estudio, realmente aprendes. Si realmente estás interesado en esto, realmente aprendes. Y el certificado, pues ya depende de ti, ¿no? Si quieres tener el certificado como tal para hacer negocios o para tenerlo en tu firma, qué sé yo, pues haces el examen. Recomiendo mucho COVID porque en COVID, yo la hice, tuve la oportunidad de hacerla, pues por gusto propio. En COVID no solamente es de seguridad, sino que COVID te habla de controles de tecnología en general, incluyendo seguridad, obviamente, seguridad informática. Y sobre todo te explica cómo entrelazar los fierros, es decir, lo técnico, lo que nosotros hacemos, o sea, la programación, las bases de datos, etcétera, etcétera, con la visión desde arriba de la compañía, la visión de los ejecutivos, la visión del negocio. Es decir, si una compañía dice, ok, queremos expandir operaciones en 2 países más y abrir 30 sucursales en Venezuela, bla, bla, no sé, un ejemplo hipotético, ¿no? De un banco, a los de arriba, al presidente de la compañía, a los de la mesa directiva, a los CEOs, CISOs, etcétera, etcétera, pues no van a pensar en cuántas líneas de código nos va a llevar, no van a pensar en cuántas bases de datos más necesitamos. O sea, ellos tienen una visión general del negocio, ¿no? Tienen la visión, la estrategia, saben de economía, saben regulaciones, etcétera, etcétera, y ellos simplemente dicen, vamos a poner, no sé, X número de sucursales y como todo buen plan, con cierta fecha, ¿no? Con cierto deadline. Para antes del tercer cuarto de 2014 necesitamos al menos tener 5 sucursales más en Brasil. Y ya, eso como se los acabo de poner, eso es una línea de una estrategia de un negocio. Y en COVID, tú ves cómo se va desglosando esta estrategia hacia los niveles inferiores, ¿no? Cómo viene el director general, cómo lo ve un CEO, un CISO. Cada C-level dice, ok, mi parte es poner la tecnología. Para abrir, no sé, 5 sucursales más, necesitamos comunicaciones acá, o contactos con el ISP de Brasil y el de Venezuela, y necesitamos que nuestra gente de allá instale routers y demás. Entonces, así se van bajando hasta que finalmente llega a tu parte, ¿no? El programador o el pen tester, ¿no? En el que dice, ay, a mí me toca testear estos 20 equipos cuando ya estén puestos en producción o en pruebas para ver si funcionan. Entonces, si estudias COVID, como que entiendes gran parte de cómo se va bajando la estrategia hasta los niveles inferiores, ¿no? Hacia los fierros. Otra certificación que recomiendo mucho son relativamente caros, son caros, los del SANS, son estas, pero honestamente estas las pagan las compañías. Si ustedes hoy en día trabajan como pen testers y demás y su compañía creen pues, que les puede dar, que hay dinero para hacerlo, pues pidan. El que no llora no mama, tienen que pedir. Muchos se sienten inseguros, así de, no, pero es que me van a mandar al carajo, o sea, el no ya lo tienen, simplemente pidan a su gerente así de, oye, ¿qué onda? Yo soy pentester, hago code reviews en Java o qué sé yo, pues mándame un curso, ¿no? Páguenme un training. Toda compañía debe tener training. Recuerden que la educación es lo más importante de todo, ¿eh? Es lo único que no es un gasto como tal, es una inversión. Entonces, si quieren, pues pregunten. Y este es un programita que hice con un amigo, con Crix, @Crix, CHR1X. Es el creador de certificaciones. Esto es como un meme, ¿no? Ahí para los que lo quieran usar.
Listo, pasamos a un tema bastante bueno, lo que comentaba. Alejo, Dime. en el Skype te puse unas preguntas que te han hecho por YouTube. Ah, perfecto. A ver, antes de seguir con esto. Si quieres te las leo para que no tengas que cambiar la pantalla. Ah, por favor. Bueno, dice Luis Altuzar. Él es estudiante de ISC de noveno semestre en una especialidad de auditoría en seguridad informática, que le gusta mucho este mundo y que piensa dedicarse a ello de lleno. Y él tiene la posibilidad de estudiar una maestría en el extranjero, pero sin embargo, pues le gustaría empezar en el mundo, pues en el mundo de la seguridad informática. Él pregunta si debería meterse en una empresa de una vez o esperar a terminar la maestría. Perfecto. Eso, yo creo que eso no solamente es de seguridad informática, les pasa a todas las carreras, ¿eh? Tengo muchos amigos que me han dicho lo mismo. A mí me pasó, porque cuando iba a salir de la carrera, yo creo que a todos nos pasa. Cuando vas en noveno semestre, te entra este miedo de... Honestamente, yo me decía a mí mismo, con miedo, así en las noches, decía, güey, qué pedo, güey, ya voy a acabar la carrera, ¿dónde voy a trabajar, güey? ¿Qué van a decir mis papás? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a...? Te entra un miedo raro, ¿no? Un miedo raro ante el mundo, porque posiblemente siempre has estado, posiblemente, no puedo generalizar, has estado debajo de los brazos de tus padres, por así decirlo, bajo la cartera de tus padres, pero cuando llega el punto en que dices, güey, ya tienes que ganar tu propio dinero, ya tienes que ir tú solito por el mundo y demás, y si sale la oportunidad de la maestría, que posiblemente tus papás la pueden pagar, o aunque tus papás no te la paguen, aunque tú ya estés trabajando y tengas la posibilidad de hacer una maestría, me han hecho esta pregunta muchas veces, o amigos, así de, oye Alex, no sé qué hacer, no sé si me aviento con la maestría para aprender más y sales de la maestría ya como, pues, como un maestro, como un experto, por así decirlo, con una especialidad y demás, o primero ganas un poco de experiencia y después la maestría. Honestamente, lo que yo siempre recomiendo, yo no he hecho ninguna maestría, la pienso hacer, no en seguridad, en otras cosas, pero bueno, lo que siempre recomiendo es saliendo de la carrera, aprender, trabajar, entrar de lleno. Porque cuando tú sales de la carrera y aprendes y ejecutas tus conocimientos, realmente tienes un panorama amplio de cómo funciona el mundo, de cómo funciona un trabajo en realidad, de cómo funciona, realmente entiendes lo que ves en las películas de, es que odio a mi jefe, es un jodón de lo peor, mi jefe es el peor, bla, bla, bla. Finalmente lo entiendes, hasta que tú trabajas ahí, entiendes lo que es llegar a las 7 de la mañana a una oficina porque te atrasaste y demás. Hasta que es trabajar, entiendes lo que es la escala corporativa, entiendes lo que es los impuestos, de, el gobierno se está llevando parte de mi dinero que yo trabajé. Entonces, todo este tipo de cosas lo aprendes. Y si lo llevas a una maestría, tengo muchos compañeros que están haciendo maestrías, no solo en seguridad informática, en otras cosas, realmente aprenden, porque en la maestría, pues hacen mesas, ¿no? Compartes conocimiento con otras personas y es muy probable que en esta maestría, en seguridad o en lo que sea, va a haber gente que pues ya está trabajando, ¿no? Gente que trabaja y estudia al mismo tiempo y comienzan a haber debates de la vida real. Es de, no, momento, yo no estoy de acuerdo con eso porque en mi trabajo, donde yo trabajo actualmente, no se hace así, se hace de esta forma. Y tú, si no tienes experiencia o no tienes ni idea, pues no sabes a quién creerle, ¿no? Si a la academia, si a tu maestro, o lo que el libro dice, o lo que pasa realmente en tu trabajo y en tu país. Entonces, recomendación general desde mi punto de vista es, trabaja 1 año, 2 años, 3 años, agarra experiencia, 1 año al menos, y a la máster. La misma persona también por YouTube te pregunta si tienes alguna empresa que recomendar para empezar a trabajar. Como una empresa. Sí, que qué empresa le recomiendas para empezar a trabajar. Perfecto. Para comenzar a trabajar en seguridad o en general, me voy a saltar unos slides y ahora regresamos. Acá está. Tips para una carrera profesional en seguridad. Yo trabajé en KPMG. Son 4 las Big Four, que son estas, Deloitte. Están en casi todos los países. Más bien están en todo el mundo. Y en las ciudades más importantes o más grandes de cada país. ¿Por qué recomiendo trabajar aquí?
Honestamente yo lo veo como un trampolín profesional, aprendes muchísimo, ganas mucha experiencia. ¿Por qué? Porque estas grandes, y no solamente estas cuatro, sino si tú entras a Wikipedia, si pueden ahora, abran Wikipedia, y en Wikipedia pongan Big Four, así, Big Four Consulting, algo así salió, no, perdón, dice Big Four Audit Firms, como firmas de auditoría. Y ahí en Wikipedia, más abajo, dice links relacionados o referencias y sale una lista de Big Five, Big Six, Big Eight. Entonces, de esos Big Eight son consultoras, igual son muy grandes, están en todos los países. Recomiendo que se den una lista en todas estas empresas y todas ellas son muy buenas. ¿Por qué? Porque como son las más grandes o las más famosas del mundo, significa que los clientes que tienen son los gigantes, ¿no? O sea, son corporaciones gigantes como Microsoft, Apple, Amazon, los bancos grandes como Goldman Sachs, Morgan Stanley, Barclays, etcétera, etcétera. Hacen auditoría. Acá está como les digo. Y lo mejor de todo es que tienen planes de carrera. Si ustedes entran a cualquiera de las páginas web de cualquiera de esas Big Four, 7, 8, seguramente ahí van a ver enseguida un acerca de nosotros o acércate o carreras. Careers es muy común, en todas las páginas la van a ver, careers. Ahí ustedes ingresan y les van a salir los contactos, así de comunícate con nosotros a los teléfonos tal, o simplemente mándanos tu hoja de vida o tu currículum vitae a este correo. Y entonces ahí ellos siempre abren las puertas. Créanme, siempre tienen las puertas abiertas porque hay mucha rotación de personal en estas empresas, demasiada. Hay gente que no aguanta, hay gente que se aburre, hay gente, como les dije, que es un trampolín profesional y dice, ya aprendí lo que tenía que aprender aquí, me voy y se van a otras compañías, que fue mi caso. Yo lo tomé como un trampolín profesional, porque llegó el momento en que dije, pues ya estuvo, aquí ya aprendí, ya me siento bien y me salté a otra empresa. Pero lo bueno de esto es que tienen planes de carrera, es decir, una escala corporativa. Empiezas como consultor junior, senior, te haces supervisor, gerente, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente para llegar de aquí, de junior a socio, ser un socio es ser como que dueño o tener una parte de la consultora. Ya ganas en acciones, ya te dan una pequeña parte de la compañía gigante, entonces ahí prácticamente pues ya hiciste tu vida, ¿no? Pero para llegar a ser socio es 30, 20 años, ahí ya depende de cada quien. Entonces, pues espero haber respondido a la pregunta de esta misma persona, de Luis. Para terminar este pequeño tema es, mantengan sus hojas de vida, su currículum actualizado. Si tienen LinkedIn, háganlo. Yo veo LinkedIn como un Facebook profesional. Pero un Facebook, es decir, ahí depende de cada persona. Inicialmente, por ejemplo, mi LinkedIn era abierto. Yo agregaba o aceptaba todas las peticiones. De repente llegué a tener más de 600 contactos, gente que no conocía y demás. Después me di cuenta que pues, no me agradaba tanto la idea y simplemente lo cerré. Borré todos mis contactos y hoy en día solamente, al igual que Facebook, solamente agrego gente que conozco en persona, gente que conozco. Pero si lo tuyo es buscar trabajo, entonces obviamente vas a agregar a todos los headhunters, a todos los de recursos humanos, porque ahí hay gente, realmente hay gente a la que le pagan en recursos humanos para estar buscando perfiles que se adapten a las compañías. Por ejemplo, a mí me han llegado, no sé, 20, sin exagerar, como 20 o 25 peticiones de trabajo, que me mandan un mensaje de personas de recursos humanos y me dicen, oye, vimos que tienes la certificación X y actualmente nuestra empresa es un banco, bla, 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 estamos buscando a alguien con tu perfil. ¿Qué onda? ¿Te interesa? Platiquemos y demás. Entonces, creo que es una muy buena opción, LinkedIn. Ajá, algo, pues yo creo que en este tema lo cerramos. ¿Algo ahí, algo pendiente o continuamos? No, dale, Alejo, continúa. Perfecto. Muy bien. Para mí esto es muy importante, este tema. Yo hackeo y programo. No me hables de conta. Como les platiqué en estas compañías grandes, yo creo que te abre un poco, te da una apertura. Aprendes cosas nuevas, aprendes a ser tolerante con gente que no es de TI, aprendes a ser tolerante con gente que no sabe qué es que ruteaste o que obtuviste shell, y simplemente aprendes de mucho.
Esto es un tip que yo les doy, no es una fórmula, nada. A mí me funcionó, porque a mí me gusta, aprendí mucho de estas diferentes ramas o varias. Entonces, les recomiendo mucho aprender de todo. Si van a trabajar en una compañía, de lo que sea, una empresa, no solamente los contrate, bueno, quizás los contrate porque son buenos programadores o son buenos sysadmins, etcétera. Pero si ustedes tienen la oportunidad de relacionarse con la secretaria y esta secretaria les presenta a su comadrita del área de marketing porque echan el chisme, pues platiquen con la de marketing y pregúntale, oye, ¿qué onda? ¿Qué haces? ¿Quién te manda cosas y demás? Y así se van haciendo redes. Realmente comprendes cómo una compañía funciona, cómo una compañía finalmente se mueve, ¿no? Día con día, cómo se conecta el área de recursos humanos con el área de TI o el área de seguridad. No sé, les doy un ejemplo claro. Son procesos de negocio. Por ejemplo, cuando alguien contrata a un nuevo empleado, tú vas a la compañía y tú como nuevo empleado, pues te dan tu laptop, te dan tu área de trabajo, te dan tu usuario y tu contraseña y una tarjeta de acceso, ¿no? Para que entres por las puertas y demás. Y listo, para ti ya está, eres un empleado más. Pero por atrás los procesos de negocio se conectan mucho. Por ejemplo, primero el área de recursos humanos tiene que disparar el proceso de onboarding. En el proceso de onboarding, como a bordo, hay que mandar un correo al área de TI para que le cree el usuario del Active Directory. Y el área de TI tiene que mandarle un correo al área de seguridad para que este nuevo usuario creado le den de acceso a el perfil que recursos humanos le dijo. Es decir, si tú vas a ser un capturista de datos, tu tarjeta física no tiene por qué permitirte entrar al centro de datos, ¿no? O a la oficina del director. Entonces, realmente te das cuenta cómo funciona este tipo de áreas, ¿no? Nóminas, impuestos, etcétera. Recomiendo mucho impuestos y finanzas porque cuando te pagan, cuando tú recibes el recibo, válgase la redundancia, cuando recibes tu recibo de nómina, ahí ves que el gobierno de tu país te quita un chingo de dinero y dices, güey, ¿por qué estoy pagando mucho dinero? Aquí en México es un dineral, ¿eh? Es mucho dinero, que realmente sientes supongo que lo mismo en Colombia y en Argentina y en otros países, sientes como una navaja debajo de la costilla, después de que trabajaste mucho 15 días y el gobierno se queda con gran parte, pero realmente sirve ahí como que para que entiendas de dónde salen estos cálculos, etcétera. Entonces, recomiendo trabajar con estos equipos, conocer gente, leer al respecto. Y si pueden trabajar en equipos interdisciplinarios, o sea, gente de diferentes áreas, háganlo. Y esto es muy común en las compañías grandes, ¿no? Como KPMG, Deloitte, etcétera. Esto les va a dar un amplio panorama, como les comenté, no solamente una pieza del rompecabezas. Y lo que comenté al inicio, el hecho de que sepan ensamblador y que tengan un coeficiente intelectual de 130, no los hace más ni menos, todos somos personas. Yo he visto casos en los que vamos a una comida un viernes, se acabó la semana y vamos así de equipos interdisciplinarios, todos platicando y demás, y va por allí otro hacker, que se siente lo máximo y demás porque él tenía un coeficiente intelectual muy alto y tenía una maestría en Francia y demás, pero sus skills sociales no eran los mejores. Y realmente, cuando estás en un equipo así, al final de cuentas somos personas, y a la gente pues, no le importaba. Entonces, sacar una root shell o hacer un exploit, créanme, no es lo máximo. Les ayuda a tener una visión de negocio, no solamente de las partes técnicas. Yo creo que realmente lo que debemos aprender es, ¿para qué? Yo siempre recomiendo hacerse la pregunta a los programadores o a los sysadmins, ¿para qué tengo que programar esto? O sea, mi jefe me dijo que tengo que programar una clase que haga A, B y C, pero realmente es entender el objetivo, ¿para qué va a servir mi código? ¿En qué parte del negocio va a ayudar mi código? ¿Mi código va a ayudar a que la compañía gane más dinero o a que pierda dinero, etcétera? Entonces, siempre hagan esas preguntas más allá de solamente la pieza del rompecabezas, ¿no? O sea, vayan más allá. Si están en seguridad, recomiendo mucho no solamente la parte técnica, el debugging,
el reversing, el exploit development y demás. Recomiendo que empiecen con un primer paso como administración de riesgos. A mí me encanta el tema, me fascina. Yo soy muy fan de los riesgos, de la cuantificación, análisis de riesgos cuantitativos, cualitativos, es todo un tema y es mucha discusión, se discute mucho con directores y demás, pero es muy bueno, ¿eh? Si algo quieren aprender más de programación y técnico, empiezan con análisis de riesgos. Es un tema bastante divertido. Paso rápido este tema. Si van a trabajar, si van a entrar a una compañía, tienen que acostumbrarse a seguir las... Lástima que el mundo funciona así, a seguir las reglas corporativas. Y las reglas corporativas es usar pues, ropa, el business casual, y usar camisas blancas y trajes y demás. No todas las compañías son así, obviamente. En Apple, en Google, van con playeras negras como I'm a hacker, etcétera. Pero bueno, depende de cada cosa. Aprendan skills, le llaman soft skills. Saludar a la gente, tienes que aprender a saludar a la gente, a hablar a la gente, a respetar a la gente. Pero respetar a la gente no significa ser perdón por la palabra, ser un lamebotas, ¿no? Un lamehuevos. Ahí tienes que... al final de cuentas, todos somos personas, ¿no? El hecho de que sea el jefe del jefe de tu jefe no significa que te va a mandar por las palomitas y las cocas, ¿no? Tienes que, pues también respetarte, ¿no? Y hablar con la gente como tal. Al final del día todos somos personas, hablamos y todo, ¿no? Entonces, no tengan miedo, porque es el jefe del jefe. Otra, tienen que ser puntuales, tenemos que ser puntuales más bien. Lo que he visto mucho acá y mi tip, si ya están trabajando, van a comenzar con un nuevo trabajo de consultor o demás, es que si llegan tarde no den pretextos. Nos importa un carajo si tu abuelita se enfermó y después de 5 minutos se compuso. Al final es mejor pedir una pequeña disculpa, así de, disculpen, llegué tarde, ya, lo siento, y vámonos a seguir con el día de trabajo. No lleven trajes pistache, por favor. Y esto lo digo en serio, ya tuve un compañero de trabajo que lleva trajes pistaches, fue tan divertido. Ahí, no sé, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, básicamente en el mundo de la seguridad se manejan mucho los egos y no creo que solo en el mundo de la seguridad, sino que en todas las áreas profesionales. Hay que ser bastante humilde y seguir con el cuento de cada quien. Si cada uno sigue con su cuento, ya todos están como más tranquilos. Perfecto. A ver, estoy checando en Twitter si hay algo nuevo. Luis dice gracias por responder las preguntas, etcétera, etcétera. Muy bien, nada más. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Todo bien? Sí, acá no hay límites. Vientos. Listo. Tips del día en la jungla de asfalto. Cuando ustedes ya están trabajando, para los que ya están en alguna empresa, seguramente me van a entender, no supongan cosas. Más vale preguntar. A mí me ha pasado que estás haciendo un pentest, por ejemplo, estás haciendo un scanning de puertos o de vulnerabilidades, lo que sea, y tú ves que te dijeron escanea de la IP de la 1 a la 50 y de la 52 a la 100. Y tú tienes flojera y dices, güey, ¿por qué se saltaron la 50, güey? O sea, una IP se saltaron por allí, ¿no? La 51. Pues le mando un Nessus o un Nmap a todo el rango, de la 1 a la 100 y ya. Y resulta que el otro día hay 100 correos en tu bandeja de entrada quejándose que un Nmap, créanme, me ha pasado que un Nmap, no sé qué pasó, pero porque era un demonio, un servicio TCP programado en casa, obviamente mal programado, que escuchaba en un puerto crítico para el negocio, para transacciones bancarias, que cuando le hacían un Nmap a ese puerto, Nmap le mandaba paquetes malformados o qué sé yo, y caía, se moría y el negocio pues dejaba de funcionar. Entonces, no supongan cosas, no supongan de que, es una IP, ha de ser un Windows. No, más vale sujetarse al alcance de tu proyecto. El alcance del proyecto te lo da el cliente, ¿no? El cliente te va a decir, yo quiero que me verifiques mis vulnerabilidades, mis fallos, aquí, aquí y aquí nada más. Tú lo que tienes que hacer es ir aquí, aquí y allí nada más. Y lo contrario, ¿no? El caso contrario.
Es decir, que si tú ves que puedes agregar cosas valiosas al proyecto, si puedes hacerlo y ves que no toma mucho tiempo, hazlo, porque eso realmente es un valor agregado. Si el cliente esperaba una lista de vulnerabilidades de alto, medio y bajo riesgo, y tú tienes tiempo y tienes el skill, en mi caso, por ejemplo, a mí me encanta Office, uso mucho Office, me considero bueno haciendo grafiquitas y esas cosas que a pocos les gusta, a mí me encanta. Como les había mencionado, me encanta la cuantificación de riesgos y poner gráficas, porque soy mucho de la idea de una imagen dice más de 1000 palabras, ¿no? Y por otro lado, me gusta mucho la visualización. Es un tema relativamente, pues no tan nuevo, pero muy sonado últimamente, que es el Security Visualization, que ustedes ven seguridad por visualizaciones, gráficas, etcétera. Entonces, si ustedes pueden agregarle gráficas bonitas a sus reportes y tienen tiempo, háganlo, porque ustedes aprenden realmente, ven patrones que en texto no ven. A mí me ha pasado que encuentro muchos fallos o demás, y ahí están. Por ejemplo, les pongo una experiencia. En un banco hicimos unas pruebas de ingeniería social, donde yo hice un portal falso, el Día del Amor y la Amistad, en México, que es el 14 de febrero, y como 2 días antes me monté en mi laptop un web server, un Apache, hice una página falsa con colores corporativos, bonitos, corazoncitos, etcétera, etcétera. Yo estaba físicamente en la red interna, es decir, yo estaba en el corporativo de ese banco aquí en México, y nuestro trabajo era, pues, medir la concienciación de los usuarios, ¿no? A través de ingeniería social. Me monto un servidor diciendo, para el Día del Amor y la Amistad, vamos, vamos a rifar un iPad, y lo único que tienes que hacer es poner tu usuario y tu contraseña del dominio, el que usas en el correo. Da clic aquí para registrarte. Entonces era un campo en web, ponías usuario, password y registrarte en la rifa y te mandaba un mensajito así de felicidades, has quedado registrado. Está pendiente que al final del día 14, se anunciará el ganador. 2 días después de mandar spam y mensajes y mensajitos por Bluetooth y demás, pues cayeron muchos, ¿no? Como 40 personas. Si tú lo ves así, dices, bueno, son 40 usuarios y ya. Pero si tú puedes agregarle un poquito de valor a tus proyectos, a tus reportes, hazlo. Lo que yo hice en este caso fue, ok, tenía los correos y los nombres, y tenía yo otra base de datos que conseguí en mi pentest, que hacía como un mapping de los usuarios con los puestos y áreas. Entonces dije, bueno, ¿por qué no cuantificar cuántos usuarios de cada área cayeron en esta mentira? Y saqué una gráfica muy bonita. Y en cuanto mi Excel me mandó la gráfica, me di cuenta que dije, ay, cabrón, el 50% de los que habían caído eran de TI, del área de tecnologías. Y se supone que somos pues los más desconfiados, ¿no? Pero bueno, ahí las gráficas y los números hablan. Y el del otro 50% restante, el 80% de ese 50% eran, curiosamente eran del área de administración de riesgos, o sea, riesgos corporativos en general, riesgos de impuestos, riesgos reputacionales, riesgos tecnológicos. Entonces, ahí es como que dices, oye, realmente estamos mal. Pero bueno, esa es la otra historia. Este slide no sé. Así, entonces, lo que hice yo, y es un tip que doy mucho, es, estás por terminar tu carrera, o ya la terminaste, o estás a meses, ¿no? Lo que hice en mi caso fue, ok, quiero ser consultor, quiero trabajar pues, como consultor. Me fui a Wikipedia, a estas listas que les dije, de Big Four, Big Six, Big Seven. Me fui a las páginas web y empecé a enumerar. Tenía un archivo de TXT como con 12 compañías, ¿no? Accenture, Bearing Point, HP, etcétera, etcétera. Y pues me puse a mandar correos y demás. Obviamente mi prioridad eran las Big Four, las cuatro.
y me quedé en una de ellas. Cuando fui a las entrevistas de KPMG, yo no tenía idea, yo salí de la universidad, yo no tenía idea ni siquiera de la economía de mi país. O sea, ni siquiera sabía cuánto ganaba un sysadmin. O sea, yo lo hacía en mi tiempo libre. Cuando estaba en la universidad, que hoy, cada que lo recuerdo me da risa, porque cuando estaba en la universidad, iba como en sexto semestre, me salían proyectos como freelance, así, me referenciaban amigos, me decían, es que ese chavito de la universidad tal, le mueve a Linux y ese güey te va a configurar tu anti-spam. Y así, por ejemplo, me contrataba la Secretaría de Economía del gobierno de acá y sysadmins me contrataban que ya no podían con sus problemas o que no les salía y me decían, oye, güey, nos referenciaron y que eres bueno y nos puedes ayudar a imponer un filtro anti-spam porque nos llega mucho spam. Y pues yo con el tiempo libre del mundo, en la universidad, sí, solamente dame una shell, instálame un OpenBSD, dame una shell y yo lo hago. Y así me aventaba proyectos. Desde una ciudad remota me conectaba por SSH y estaba ahí 6 horas pegado en ese servidor. Desde OpenBSD me configuraba todo, aplicaba reglas de packet filter y mil estupideces más, con sendmail y blacklist y no sé, ni siquiera el simple hecho de recordar me da, me da risa y me llena la cabeza de muchas cosas. Y cuando funcionaba, yo lo hacía como un reto propio, así de, wow, quedó perfecto este servidor, es mi nuevo hijo, cabrón. Y al final me decían, perfecto, quedó, ¿cuánto te pagamos? Y me pagaban así una miseria, lo que yo pedía. Porque para mí, tú como estudiante, pides algo que según tú es mucho, pero en el otro lado, en el ambiente laboral, es nada. Eso es como que un mega gap, lo que no tenemos bien la percepción de lo que es el dinero cuando somos estudiantes o como... Entonces yo, o sea, prácticamente estaba trabajando por regalado, de gratis, pero aprendes. Entonces cuando terminé y ya iba a un empleo real, ahí yo no sabía realmente cuándo ganaba un sysadmin. Entonces me acuerdo mucho que le pregunté a mi madre, le dije, oye mamá, ¿cuánto debería pedir o qué onda? Y me dice mi mamá, oye, el que no llora, no mama. Y por ahí hay una canción de eso, española, que hace poco una amiga de allá de Colombia me dijo. Entonces, prácticamente pide mucho dinero, que no te dé miedo a que se rían de ti y demás, porque a mí, la de recursos humanos casi se ríe de mí, cuando pedí pues, lo que quería ganar. Pero al final de cuentas, ella no es la que te va a pagar el sueldo, lo va a pagar el área a la que vas a trabajar. Entonces la chica de recursos humanos me dijo, bueno, pues honestamente está como que un poquito fuera de lo que realmente pagamos acá, pero déjame preguntar. Subió al área, yo quedé esperando ahí en recursos humanos y cuando bajó me dijo, bueno, pues no te podemos ofrecer lo que pides, pero pues te vamos al área de arriba, realmente quieren que trabajes con nosotros, así que te ofrecen no sé, un 80% de lo que pides. Y honestamente me fue bien, o sea, fue un buen sueldo. Para hacer mi primer trabajo me fue bastante bien. Entonces, recomendación, piden dinero. Lo que ustedes crean que valen, ¿eh? Y obviamente lo que ustedes creen que valen es porque ya tienen como que un background, ya se sienten seguros con su skill set, con sus skills, con lo que ustedes pueden aportar a las compañías, etcétera. Muy bien. Otra cosa que yo vi mucho en los trabajos, a mí se me hacía algo de flojera escuchar a mis compañeros hablar y no, es que a ese güey tiene 5 años y ya subió 3 escalas corporativas y yo tengo 4 y me subieron apenas este año y aquel fulanito de allá gana el triple que yo, ¿cómo puede ser? Entonces, como recomendación personal es, cada quien pelea por sus propios intereses, ¿no? Cada quien pelea por sus cosas y demás. Entonces, dejen de quejarse. Si no están a gusto, busquen otro trabajo. No comiencen a criticar a sus colegas y demás. Cada quien se vende como se vende, ¿no? Si tú te vendiste mal al principio, pues ahí vas a estar jodido, quejándote de los demás. Entonces, recomendaciones desde el inicio, si pueden pedir buena plata, háganlo. Porque cada año o cada que hay un aumento de sueldo en las compañías, el aumento de sueldo es muy común que se haga en cuestión de porcentajes. Entonces, si a alguien que gana 100 millones de millones le dan el 1% de aumento, el 1% de esa gran cantidad es muy buen dinero.
Y obviamente ese dinero va a ser mayor al aumento de alguien que gana 1 millón de pesos y le dan el 10%. Es relativo, ¿no? Se entiende la idea, ¿no? Entonces, mientras más ganes al inicio, es mejor, porque es exponencial, ¿no? Entonces, cada año, cuando te vayan dando el aumento, pues va a ser exponencial de acuerdo a los ingresos que tú vayas generando. Entonces, vamos a entrar como que una partecita de anécdotas y demás. ¿Al momento hay alguna duda o algo así? ¿Alguna pregunta? No, de momento no. Espera, yo reviso. Perfecto. Entonces, vamos a entrar a esta parte de anécdotas. Y ya después, si quieren, pues me van diciendo y, y platicamos un poquito más. A ver, anécdotas. Esta planta industrial a 30 minutos en el desierto al norte de México, frontera con Estados Unidos. Era una planta industrial muy grande. Estas ya son anécdotas no técnicas, ¿no? Ya son anécdotas de consultoría. O sea, las cosas por las que uno pasa, ¿no? Por ejemplo, en esta planta industrial, era una planta, ahí como dice, a media hora, llegaban como 2 o 3 camionetas por nosotros al hotel diario, a las 7:30 de la mañana, ya sé, qué hueva, y nos íbamos media hora para el desierto, casi con la frontera con Estados Unidos. Habían como 45 grados, 40 grados Celsius de calor, entonces era una friega, era una chinga. Teníamos que desinfectar robots, esos brazos robóticos y muchos equipos más. Estaban infectados con Stuxnet. Estuvimos ahí como un mes en el desierto. Y bueno, experiencias que yo puedo compartir de aquí es, un día, como la planta era muy grande, pues habían como carritos de golf adentro. Los usabas y demás. O a veces teníamos una camioneta como de narcotraficante, una Suburban negra de la compañía. Y hubo un día que se me olvidó un USB como a medio kilómetro, no más, como a 1 kilómetro de donde yo estaba. Y le dije a mi contacto de la empresa, le dije, oye, güey, ¿sabes qué? Se me olvidó mi USB. Y me dio las llaves de la camioneta. Entonces cojo la camioneta, la prendo y ahí voy solo, ¿no? Por mi USB. Y pues voy manejando por la planta, ya era de noche, eran como las 8 de la noche. Y ahí pasaba un ferrocarril. Pasaba todos los días un ferrocarril, lo llenaban del producto que hacían allí y se iba el ferrocarril a repartir el producto, ¿no? Pura logística. Y en eso vengo yo manejando y por venir con despistado y emocionado y demás, que cuando cruzo las vías del tren volteo yo, no mames, cabrón. Así sin exagerar, como a 50 metros, vi las luces, o sea, las luces fueron las que me hicieron voltear. Venía el ferrocarril, no venía rápido porque ya se estaba como estacionando cerca, pero hubieran pasado, no sé, 5 segundos más, hubiese destruido la camioneta o quién sabe qué más hubiera pasado, güey. ¿Qué más aquí en esta empresa? El último día me dejaron en el fondo de la planta porque ya era tarde, todos con el miedo de perder el avión, porque teníamos un avión de México DF para este lugar. En la frontera eran como 4 horas de vuelo del centro del país, aquí México DF, hacia este lugar. Entonces, cada viernes viajábamos, y era un equipo multidisciplinario, habían ingenieros en electrónica, ingenieros industriales, químicos, etcétera, y casi llenábamos un avión, era casi un avión privado de esta compañía grande, ¿no? Y se olvidaron de mí, y entonces crucé mi laptop, llevaba 2 laptops, así sobre el pecho, a las 12 del día, bajo 45 grados, con casco, con botas, con lentes, y yo venía así, caminé como 25 minutos bajo el sol, en toda la planta, así súper enojado, ¿no? Diciendo groserías, hijos de puta, ¿por qué no? Bueno, otra anécdota ahí, este fue un banco muy grande, acá en México, les hicimos un pentest de 3 semanas, entregamos un reporte final, me metí a los servidores, algunos, saqué cosas, les mostré las cosas, los riesgos, parcharon, etcétera, etcétera. Una semana después los hackean. Y los hackean, pues les pusieron un defacement en una página que yo había auditado. Y en mi reporte había nada, o sea, no había nada. No había ningún fallo crítico, o sea, no pude meterme yo.
Entonces llama el banco contra nosotros, ¿no? Así de, a ver, ¿qué pasó aquí? Les pagamos un buen de dinero para que ustedes nos dijeran que estábamos seguros, nos dijeran nuestros fallos, y salen con que al final de cuentas no, nos hackearon, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Yo en ese instante me quedé así de, porque ahí ya son problemas, ¿no? Entre compañías, hay que ver qué responderle al cliente, o sea, qué decir, qué argumentos decir para esto, ¿no? Y yo me quedé más que nada con la duda de cómo le hicieron estos güeyes, de cómo se metieron, porque te quedas mucho con la duda. Cuando tú no puedes y alguien más puede, te quedas con ese, no sé cómo llamarlo, aparte de duda, con ese como coraje, así de, güey, yo no pude, güey, y esos güeyes sí. Obviamente te hace ser mejor porque dices, ok, voy a aprender de algo que yo no sabía, y lo aprendes si es que te lo comparten. Y en este mundo, como ya dijo Dragon, hay muchos egos y demás, y hay gente con mucho ego, que es muy buena, tiene códigos, tiene exploits, tiene herramientas que nadie más tiene. Por egoísmo no los comparten o por el simple hecho de ser underground, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El under. Entonces lo que hice fue, dije, en el defacement había todo un rollo ahí del banco contra todos contra el capitalismo, etcétera, etcétera. Y hasta abajo venía hackeado por tal y nos encuentras en el canal IRC tal. Yo dije, ok, me voy a infiltrar a ese canal IRC. Entonces me creé un nick nuevo, me metí con un proxy, me conecté al IRC y llegué siendo un hacker, ¿no? Y les dije, llegando al canal, les aplaudí. Les dije, hey, bravo, ya vi que hackearon al banco, increíble. Y les dije, oigan, ustedes ya sacaron la base de datos de tal, porque yo me metí hace unos meses y les saqué las bases de datos también de tal. Y ellos me decían, sí, sacamos información de datos y demás. Y entonces yo intenté aplicar ingeniería social poco a poco. Y les dije, ¿cómo se metieron ustedes? Con el mismo fallo que me metí yo. Y así ellos decían, no, pero es que nosotros tenemos un código y demás. Y a ver, ¿cuál es tu fallo? Y yo les decía, no, pero pues hagamos un intercambio de información, yo les paso mi tarjeta y ustedes me pasan el suyo, o hacemos un intercambio de tools y demás. Hasta que como después, no recuerdo bien, porque esto fue en 2009, hasta como después de 2 o 3 días, quedamos en compartir información, en un FTP seguro incluso, y les dije, ahí les va mi tarjeta. Entonces, no recuerdo exactamente qué hice, pero creo que ahí tomé un archivo muy grande, lo compacté con tarjeta y cuando lo subí al FTP ya estaba lleno, pero ya había subido completo el archivo grande. Y cuando ellos lo vieron le puse obviamente un nombre bonito, ¿no? Así un archivo como de dump credit cards y una fecha, algo así se me ocurrió. Cuando estos cabrones vieron esto en el FTP seguro, en el folder, me dijeron, listo, ya vimos el archivo. Cuando lo empezaron a descargar, yo les dije, oigan, pues, ¿y mi código, pues, con qué se metieron? Con el exploit. Subieron el código y, pues, es un código chiquitito de menos de unos kilobytes. Lo descargué y me di cuenta que era un código, pues, que nadie más tenía, ¿no? Era un fallo que nadie más tenía, era un zero day. Entonces yo saqué el zero day, me lo quedé, me desconecté del servidor y todo, y listo. Yo volví con mi empresa, la consultora, y les dije, oh, ¿sabes qué? ¿Cómo se metieron? Por esto, es un fallo zero day. Entonces le explicamos con argumentos válidos al cliente de que era un fallo de seguridad que nadie más sabía, le explicamos cómo funciona el mercado negro, ¿no? De exploits y de códigos, etcétera, etcétera. Listo. Esta es una de las últimas compañías donde he trabajado. Es uno de estos edificios aquí. Este es el distrito de Gangnam, como la rola, el Gangnam Style, en Corea del Sur, en Seúl, en Corea del Sur. Aquí, qué pesadilla, el lenguaje y la cultura y todo. Y digo no pesadilla porque su cultura sea mala, no, más bien me refiero a las diferencias del lenguaje, la forma de comunicación. Cuando uno vende un proyecto, se supone que uno debería pensar en todo, ¿no? En toda la logística. Es decir, no solamente cuánto nos va a llevar el pentest, cuántas IP son, y ya, no. Tenemos que ver todo. Si va a ser en otro país, hay que considerar todo. Las visas, se requiere visa
qué consultores van a ir. Si va a ir un consultor de Pakistán, por ejemplo, un pakistaní no puede viajar por el mundo fácilmente. Que necesita visa por cada país, por así decirlo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles hay que verlo. Y al igual, el lenguaje. Si tú vas a un país donde se habla, no sé, coreano tal cual, tienes que pensar en ello. Si tus consultores no hablan coreano, como yo, tienes que ver que los del otro lado hablen al menos inglés, que mastiquen inglés, y que la documentación que ellos te van a entregar para que tú trabajes, pues estén en inglés al menos, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Corea y mis otros compañeros llegan a Corea, uno, lenguaje. Mi inglés no es muy bueno, pero yo me sentía como Chuck Norris cuando empecé a hablar con el coreano, con el manager. Pésimo, no le entendí un carajo. Entonces, ahí como que el primer día, la primera junta fue así de, oh my god, ¿qué va a pasar aquí? Dijimos, bueno, todo bien, con que nos pase la documentación, va, venga. Y el problema es que no era pentest, porque de ser pentest, pues todos hablamos el mismo lenguaje de pentesting, ¿no? De IPs, y yo le mando un Nmap y un Nessus y lo hackeo con Metasploit, bla, 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 bla. Pero no. Este proyecto eran entrevistas y era algo que se llama en seguridad Threat Modeling, que es modelado de amenazas. En un modelado de amenazas tú simplemente mapeas, es decir, dibujas físicamente pues los procesos, ¿no? El primer paso es esto y después que se registre un usuario se va para acá con flechitas y puros flujos de datos, ¿no? Y aquí en el backend se manda la geolocalización y bla, 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 bla. Entonces, tú cuando tienes mapeado todo esto vas viendo dónde hay posibles vulnerabilidades de diseño. No te vas al código, ni te vas a puertos SP, ni nada, simplemente cosas de diseño. Así de, oye, ¿y qué pasa si te vas del paso 1 al 3 directamente, pasándote por el 2, que es de autorización? ¿Funcionaría o qué pasaría? Entonces, todo esto se discute con el cliente, ¿no? Y todos estos flujos, todos estos diagramas, los famosos DFDs que nos enseñan en la universidad, estaban en coreano. Y no era uno, eran 100 megas de PowerPoint, eran 1000 slides en PowerPoint. Lo único que yo veía cuando abría un PowerPoint en coreano eran circulitos, cuadritos y monitos por ahí de use cases y un chingo de coreano. Y yo decía, pues, no entiendo nada. Pues. Entonces perdimos la mitad del tiempo intentando traducir palabras clave con el cliente y demás, para que finalmente pues les pudiéramos ayudar, ¿no? Pudiéramos ofrecer la consultoría como tal. Entonces, hay que fijarse en todo, no solamente en lo técnico, es como la moraleja, ¿no? De consultoría. Todo. Alejo, por ahí tiene 2 preguntas A ver, ¿dónde? en el Twitter. A ver, veamos. Es que me clavé hablando y si me dan cuerda. Esa es la idea, parce, que compartamos un poquito de experiencias y que la gente se dé cuenta cómo es el mundo empresarial. Perfecto. Dice, ¿está en el Campus Party? No, eso ya fue. Muy bien, a ver, preguntas. Dice Luis, ¿cuáles fueron los skills que tenías al momento de ir a pedir trabajo por primera vez? Para saber más o menos si voy bien o no. Digo, yo no soy el ejemplo a seguir, ¿no? Yo soy como un consultor más, o sea, cada quien tiene sus skills. Hay chavos de 19 años que saben el triple que yo y no tienen ninguna certificación, entonces todo es relativo, todo. Pero en mi caso fue, terminé la carrera. Entonces, cuando yo puse mi hoja de vida, otra recomendación es nunca mientan en su hoja de vida. Si no tienen experiencia laboral, pues pongan ahí que no han trabajado y ya, y simplemente, pero sí pongan sus skills, lo que tienen, lo que saben. Recomiendo que no hagan perder el tiempo a la gente, a los de recursos humanos, con bullets. Yo los llamo bullets, como bullets basura, por así decirlo, extra, que ya se sabe que sí debes de saber, ¿no? No pongan ahí como skill Microsoft Office. Oye, todos usamos Office todos los días, o sea, por así decirlo, ¿no? Entonces, pongan los skills, lo que realmente saben. Y mi skill set cuando fui a pedir trabajo
eran lenguajes de programación. Yo toda la universidad me la pasé como autodidacta. Creo que lo que aprendí en la universidad fue el 50% y 50% fue autodidacta. Aprendí lenguajes de programación por mi cuenta, C, Perl, no me enseñaron en la universidad. En la universidad me enseñaron C como un año, pero pues ya saben, ¿no? Los problemas del Fibonacci, y sacar la raíz cuadrada y hacer un sistema de altas, bajas consultas, bla, bla, bla. Pero en cuestión de bytes y bits y todo esto, pues ya fue autoestudio. Entonces, cuando yo pedí trabajo por primera vez, pues yo me sentía confiable con mis skills en C, en programación en C. Sabía algo de ensamblador, Perl, Bash Scripting, HTML, que no es un lenguaje de programación, pero ahí se va por si se ocupa, Visual Basic, y no recuerdo, por ahí algo más. Tenía más skills en la parte como Unixera. Hoy en día ya me alejé un poco de eso. Antes era como más sysadmin. Yo creo que si eres consultor de seguridad, si eres pen tester, te da como que un gran background si fuiste sysadmin. Es decir, aunque no hayas trabajado como sysadmin como tal, pero que hayas practicado por años, no un mes, años, que hayas instalado 100 veces Linux y que se te haya roto el Master Boot Record y que hayas perdido todos tus archivos en Windows porque instalaste más OpenBSD o porque hiciste mal una partición con Fdisk. Eso, créanme, te da un mega background. Entonces yo en la universidad practicaba mucho, instalaba Apache, configuraba módulos y hacía mis LAMP, mis WAMP, sabía PHP. Entonces mi skill set era ese, como sysadmin, configurar, instalaba servicios de MySQL, FTP, SendMail, bases de datos, Postgres, Oracle Express. No como un experto, pero jugaba de todo un poco. Jugaba PHP, conectaba Apache con PHP y Linux, o sea, cosas entre básicas y medias, pero que tengas el expertise, ¿no? La práctica. Algo que recomiendo mucho es practicar mucho la shell de comandos de Unix, de cualquier Unix, el tab completion, eso te da mucha práctica, mucha práctica. Eso, el inglés, yo creo que el inglés es muy básico en esta industria, perdón, no muy básico, fue la peor descripción que pude haber dado. Más bien el inglés es elemental, o sea, realmente se requiere, porque hoy en día los mejores papers, la mejor investigación, las mejores técnicas, las noticias y todo están en inglés. Está la mejor información hoy en día, lástima que así sea, pero están en inglés la mayoría. Hay poca gente que se dedica como a traducir los mejores artículos, los mejores papers al español. Pero si pueden estudiar inglés, aprender mucho inglés, practicar inglés, hagan. Entonces espero se haya respondido la pregunta de Luis. Dice, ¿qué tanto sacrificas el tiempo con familia y amigos por tu carrera como consultor? ¿Vale la pena? Yo creo que el vale la pena, la pregunta depende de cuánto sacrificas, ¿no? En mi caso, yo soy yo me considero más bien sociable, entonces no puedo estar mucho tiempo en la computadora. O sea, yo mismo me doy cuenta que me siento solo, me siento aislado si estoy mucho tiempo, un día o 2 días encerrado. 2 días encerrado ya es mucho. Tengo que salir al menos a comer, a platicar con alguien, ¿no? No sacrifico tiempo de amigos ni de familia. Yo creo que lo primero es lo primero, son las relaciones humanas. Las relaciones humanas son más importantes que estar con una shell de comandos o lo que sea. Para mí eso es crucial. Lo bueno de mi trabajo de hoy en día es que puedo trabajar desde cualquier parte con una conexión a internet. Eso me permite administrar mejor mis tiempos. Yo creo que eso es algo de lo que algunos consultores independientes pueden hacer, administrar su tiempo propio, ¿no? Porque cuando tú trabajas con una compañía grande, una consultora, etcétera, pues estás atado o encadenado a tu escritorio, ¿no? Llegar a las 9 de la mañana puntual, bien vestido, y salir a las 5:30 o 6 de la tarde a afrontar el tráfico, el estrés de ciudades grandes, ¿no? Los trancones, como le dicen en Colombia. Ahí posiblemente ya entra en juego, ¿no? Como que empezar a ver qué onda con tu tiempo, con tu novia, tus amigos, tu familia. Pero
créanme, si pueden dedicar más tiempo a la familia, a las personas que ustedes quieren, que a la gente que está alrededor de ustedes, en vez de estar viendo Games of Thrones y Breaking Bad y esas cosas, está chido ver y ver series de televisión y todo, pero lo principal pues, es estar con la gente, ¿no? Que uno rodea. A menos que seas súper antisocial y todo y te la pasas mejor en la oscuridad, pues chingón también, porque a todos nos pasa eso, ¿no? A mí hay momentos en que me dan las ganas de simplemente desaparecer por momentos y ahí estoy clavado. 2, 3 días clavado en la computadora y solo la computadora, Michelle de comandos y yo, y ahí estoy. Pero ya llega el cuarto día en que dices, ok, momento, hay muchos mensajes de WhatsApp, hay que salir, hay que platicar con los amigos, tomarse unas cervezas, unas chelas, unas polas, como dicen en Colombia. ¿Alguna otra duda? Por ahí, a ver. Preguntas. Bueno, aquí creo que ya no veo ninguna. Listo, no hay más preguntas. De hecho, pues aprovecho para felicitarte porque estamos rompiendo récords de sintonía en Dragon TV, parce. Ah, Eh, ¿no? Estamos alcanzando los 270 usuarios conectados. Sí, qué buena onda. Eso en realidad, digo, para mí también es, es como que un logro, pues qué bueno que está acá y ahora que me ven. De verdad, muchas gracias por estar acá sintonizando y escuchando todas mis tonterías y a la vez pues, experiencias, compartiendo, no sé, ideas. Pero pues qué bueno, ¿eh? Si tienen más preguntas y demás, ahí sigo en Twitter o o por correo o qué sé yo. Supongo que eso va a estar en YouTube y demás. Sí, la idea es editarlo un poco, quitarle las partes del inicio y todos los espacios en blanco que se dejan muchas veces, subirlo con la presentación, Claro. subirlo junto a la presentación en la página, así como acabamos de hacer con el capítulo de Edward, con el Sky Forensic, Eh, eh, y la idea es perfecto. esa. Bien, tus parce. Bueno, pues ahora pues yo creo que no queda más que compartir esta última parte, que es inspiración. Para mí es algo muy, pero muy, muy importante. No sé, quienes me siguen en Twitter quizás han visto que 50% de las cosas que tuiteo, 60, 70 más bien, son estupideces, es música, imágenes, son memes, son risas, son críticas, algunas muy tontas, algunas muy fuertes. Pero bueno, al final de cuentas, yo creo que la música es una de las formas de inspirarte, una de las mejores formas de inspirarte, música que te gusta, inspírense en películas incluso. No sé, escojan a su cyberpunk favorito. Hubo otro amigo por ahí que le encanta Swordfish y se siente Hugh Jackman cada que está frente a la computadora. U otros se sienten Neos o John Connors, qué sé yo. Bueno, acá les dejo unos slides que ocupo, que a mí me gustan mucho, los mensajes como tal. Me encanta de Woody Allen, es las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Entonces, puse primero este slide porque se me hace muy relacionado a la seguridad, a nuestra industria, a nuestra scene, a la escena de la seguridad, la escena underground. Por ahí hay muchos bocones, muchos conocemos a muchos bocones, muchos que hablan y que dicen, wow, no, yo soy el mejor y yo hice esto y tengo el mejor código y bla, 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 bla. Conozco a muchas personas que hablan de más, pero mucho, pero cuando llegas y dice, a ver, muéstrame tu código. Como dice un amigo por ahí, Eduardo Ruiz Duarte, hay una frase de él que me gusta mucho que dice, si no tienes código, por así decirlo, no eres nada. Entonces, obvio, tampoco no significa que todos deben de tener código, ¿no? Pero creo que se entiende la analogía, ¿no? Entonces, si vas a hacer algo, simplemente hazlo. Y si es bueno, eso que hagas se va a dar, solito va a hablar por ti, ¿no? Esto seguramente muchos de ustedes vieron el club de la pelea, Tyler Durden, cuando dice, no eres tu trabajo, no eres cuánto tengas en el banco, no eres cuánto ganes, ni el Lamborghini o carro que manejes, ni cuánto traigas en la cartera, ni tus kakis, sino que eres la mierda danzante del mundo de cada día. Entonces, al final de cuentas, ¿no?
pues el hecho de que tengas 1000 certificaciones o 1000 papelitos, por así decirlo, no te hace más ni menos. Al final de cuentas eres una persona más que ha pasado por más cosas, por más situaciones, quizás más experiencia, pero al final de cuentas, pues aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos para una sola cosa, para hacer un mundo mejor, nada más. También me parece, Alejo, que es una recomendación bastante importante para quienes están empezando que se empiecen a dar a conocer. Por ejemplo, hay mucha gente que se queja de que ellos saben mucho y tienen muchos conocimientos, pero que realmente no tienen el reconocimiento que se merecen o que ellos creen que se merecen, pero la verdad es que nunca se han dado a conocer, nunca han mostrado, nunca han aportado a la comunidad, no han movido como ese sentimiento en otras personas de que, hey, este man me está ayudando, hey, este man es bueno, hey, ese tipo de cosas ayuda mucho y más para una persona que, por ejemplo, está recién egresada de la universidad, pero si tiene cosas que mostrar, si tiene proyectos que está haciendo y que otras personas están usando esos proyectos, es algo bastante bueno para empezar. Sí, 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 claro, claro. Totalmente de acuerdo. Yo creo que esa gente nueva, ¿no? Debe pegarse a los que saben y no a los que dicen ser los mejores y son de alguna forma egoístas, por así decirlo, ¿no? O los inducen al mal. Hay muchos que son muy buenos, pero pues que ahí se la pasan, ¿no? Cibercriminales y robando y haciendo mil estupideces ahí. Pero bueno, cada quien, ahí sí, cada quien, yo no puedo decir nada al respecto. Cada quien. Este, cada quien hace lo que tiene que hacer, sin importar lo que otros piensen. Lo que tengas que hacer, hazlo por ti. Si tú leíste por ahí un artículo que las mejores carreras para ganar dinero en 2016 o 2015 es ciberseguridad o seguridad informática y lo tuyo es el dinero, que solamente lo vas a hacer por dinero, en 2 años te vas a aburrir. O en 3 meses no vas a entender un carajo de qué es un exploit y qué es un código. Y yo he visto muchas personas así, en foros. He visto preguntas en foros de gente nueva que dicen, oigan, me enteré de que siendo hacker puedo entrar a bancos y sacar mucho dinero. Es cierto, pero no tienen un carajo, no tienen ni idea de lo que es un lenguaje de programación, de lo que es Linux incluso, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer, hazlo porque te gusta, realmente te gusta, te apasiona la seguridad informática. Y créanme, cuando algo te apasiona, cuando algo te gusta realmente, esto realmente ya no se vuelve un trabajo. Despiertas cada día pensando como si fuese un hobby, ¿no? Entonces es divertido porque estás en la compu, estás trabajando, te pagan por hacer tu hobby prácticamente, ¿no? Entonces es como lo ideal, como lo perfecto y uno tiene que buscar eso, ¿no? Porque es la realización del ser humano, hacer lo que realmente te gusta. Y finalmente, dejemos de echar la flojera y hagamos que las cosas pasen. Hay mucha gente allá afuera que tiene 1000 ideas, pero el día a día realmente nos consume mucho o perdemos mucho el tiempo. En mi caso, en redes sociales. No sé ustedes, pero a mí, puta, gasto al día, no, no, es como, no sé, como de ratito en ratito, en lo que me cambio de pestaña y actualizo el Facebook para ver 0 notificaciones, en el que digo, ok, nadie me ha escrito, y cierro la ventana, allí pierdo un minuto. O si veo notificaciones, veo mi notificación y veo 5 links más y doy 3 likes más aquí y jajaja por acá y pierdo otro minuto más. Entonces, al día juntando estos minutos en minutos, uno, me quitan demasiado tiempo y dos, me distraigo de las cosas que realmente quiero hacer. Al final del día, a las 8 de la noche, 9, digo, güey, todo lo que tenía que hacer, mi research, mis cosas, mis dudas y demás, lo que quiero aprender, mis nuevas herramientas y demás, ahí uno las va como que posponiendo, ¿no? Así de que, ok, mañana sí me despierto temprano y le doy con todo. Entonces, realmente me incluyo en esta última slide, que dejemos de hacer nada, de perder el tiempo y hagamos que las cosas sucedan, ¿no? Si tienes una idea, hay que pues, simplemente darle día a día, hay que ser constantes. Todos los días abrir la shell, programar las herramientas, programar las cosas, si es cuestión de código, y si no, pues estudiar o hacer lo que uno tenga que hacer, lo que uno quiera hacer, ¿no? Certificaciones o abrir una propia empresa, abrir una startup de seguridad, qué sé yo. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y bueno,
De verdad creo que sí me aventé como, no sé, 2 horas, qué sé yo, pero muchísimas gracias por escucharme, ¿eh? Ahí está mi página web, mi blog, mi Twitter, eh, y pues realmente no, pues no me queda más que decir que muchas gracias. Voy a poner aquí la camarita. De verdad, muchas gracias a todos, por escucharme y estar aquí al pendiente de todas las cosas. Cualquier duda, comentario, ahí voy a estar en Twitter o en la página de YouTube o en mi blog, ahí voy a estar en contacto. Cualquier duda y demás. Y pues nada más que agradecer a Dragon Jar por esta invitación. Excelente espacio para compartir ideas y demás. Y bueno, gracias. No, gracias a ti, Alejo, por compartir tus experiencias y conocimientos con nosotros. La idea es que estés más adelante también en Brown Heart TV, pero ya con una charla un poco más técnica. Pero desde que vi esta charla en Campus Party, yo dije, a este pelado hay que traerlo y este mensaje hay que esparcirlo a mucha más gente y eso es lo que estamos haciendo acá. Claro, claro. Y creo que es un excelente medio, ¿no? Para compartir ideas, para compartir, no sé, pues prácticamente esto, que es algo que a muchos les sirve, ¿no? Experiencias, tips, recomendaciones, muchos que tienen dudas, que cómo empezar y demás. Y alguien que ya ha pasado por ello, pues ¿por qué no compartirlo, no? Digo, y creo que es un excelente medio. Sí, eso es lo que pretendemos hacer, convertirnos en un buen medio y seguir compartiendo conocimientos, que es lo que básicamente hacemos en trabajar. Somos un semillero de seguridad informática, solo que virtual. Perfecto. Listo, hermano. Pues gracias a todos, de verdad. Que tengan buen Listo, fin de semana. todo bien, parcero. Un saludo y vea, le están comentando mucho el acento paisa con el que quedó, weón. Todo bien. ¡Ay, marica! Listo, parce. Muchas gracias No, por todo. pues imagínate, después de estar 2 meses y medio en Colombia, se me quedan algunas palabrillas. Entonces, incluso aquí, cuando llegué, lo primero que hice llegando al aeropuerto fue ir por tacos. Extrañaba tacos y cosas picantes. Y con mis amigos de repente se me salía, ¿no? No, de una, o Todo este, bien. sí, todo bien, de una, o man, no, ya ves, y ese man, en vez de decir, no, y ese güey, o ese cabrón, no, y luego llega el man, y no sé, cositas así. Pero ahí voy poco a poco, entendiendo. La jerga. eh, Listo, parce. Un gusto tenerte acá, weón. Y pues la idea es que lo volvamos a repetir. Seguro que sí, ¿eh? Perfecto. Estamos viendo. Chao. Chao.